Le damos gracias al Señor, honestamente le agradezco al Señor con todo mi corazón de que usted haya tenido tiempo de estar en un lugar como este. Hay veces nosotros no tenemos tiempo para poder entrenar y poder ver la iglesia desde otro punto de vista. Nosotros estamos haciendo iglesia porque de alguna u otra manera somos cristianos y el cristianismo nos indica que tenemos que estar en la iglesia. Pero la verdad es que tenemos una razón solamente porque es que nosotros venimos a una iglesia. Solo piense esto, cuando usted estaba perdido, Dios lo invitó a usted a ser parte de una ¿qué? Iglesia. Y la idea es, ¿para qué usted es parte de una iglesia? Y de repente yo he estado buscando las razones por qué es que uno llega a una iglesia. Y por qué hoy las iglesias están en crisis, pero lo primero que uno llega a una iglesia es porque pues, queremos visitar a Dios. Usted no necesita visitar a Dios, Dios no está en la iglesia, Dios está en su corazón. Cuando usted recibe a Cristo como su Señor y Salvador, Dios viene a vivir ¿dónde? En el corazón de uno. Y donde quiera que nosotros andemos, ahí va a estar Dios. Así que no tenemos que entender que venir a la iglesia es mucho más que venir a visitar a Dios. Dios nos une con una misión. Y la única misión, porque es que la iglesia existe, no importa el contexto, no importa el tamaño, no importa el lenguaje, es para alcanzar y buscar lo que estaba perdido. Ese es nuestro trabajo como iglesia. Nuestro trabajo como iglesia es buscar y rescatar a aquellas personas que no tienen la oportunidad que usted tiene de estar en una iglesia. Porque conoce a Dios y ama. Y una de las razones por qué la iglesia hoy estamos en declinamiento y estamos luchando para sobrevivir. Imagínense que cada año hay 7,000 iglesias que se cierran. 7,000 iglesias que se cierran. Entonces yo le doy gracias a Dios que esta iglesia está abierta el día de hoy. Y le doy gracias a Dios que cada una de nuestras iglesias estamos tratando de no solo de sobrevivir a la iglesia, sino de hacer misión con la iglesia. Y uno de los grandes problemas que la iglesia enfrenta hoy en día no es la falta de recursos, no es la falta de edificios. Yo nunca he visto de que el problema de edificios sea un problema, porque la iglesia primitiva se reunía donde quiera que estaban, y dice la Biblia que donde 2 o 3 se reúnen, ahí ¿quién está ahí? Está el Señor, aquí está el Señor. ¿Por qué está aquí el Señor? Porque somos más de 3. Somos más de 3, somos más de 2. Así que no necesitamos tener un edificio. Queremos tener un edificio por la única razón de meter más personas. Simplemente, uno no tiene una iglesia grande porque quiere ser y estar en competencia con otras personas. Pero uno de los problemas que enfrenta la iglesia hoy en día no solo es de edificio, sino la incapacidad de hacer discípulos. Amén. Desde que empezó la iglesia, desde su empiezo, la iglesia creció a través de una manifestación sobrenatural de Dios que se hizo presente en las vidas de la vida de las personas que tuvieron un encuentro ¿con quién? Con nuestro Señor Jesucristo. Ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo marcó la diferencia y marcó la pauta de cómo nosotros hacemos iglesia hasta el día de hoy. La iglesia comenzó a experimentar un crecimiento. Quiere decir esto, hermano, que si Cristo está en una iglesia, ¿cuál sería la primicia de una iglesia? Que tenga la visión de ¿qué? De seguir ¿qué? Creciendo. Es importante que nosotros midamos el crecimiento a través del bautismo, a través de lo que queremos hacer. Porque de alguna u otra manera, si usted tiene 10 personas en su iglesia, esperamos que el próximo año, ¿cuántas haya? Por lo menos 5 más. ¿Cierto? Que no importa, porque no estamos queriendo competir con nadie. ¿Estamos de acuerdo? No se trata de saber cuántas iglesias nosotros estamos multiplicando y que tengamos 10,000 o 20,000. Pero necesitamos entender algo, que si yo planteo una iglesia, mi intención original es querer ¿qué? Multiplicar. Aunque sea 5 el próximo año. Y si el año que viene usted multiplica 10 y pierde 5, todavía está en el proceso de multiplicación. Desde sus inicios, la iglesia que se estableció entendió ese concepto. Cómo la historia de nuestro Señor Jesucristo podía ser hablada, publicada, compartida con el mundo conocido de la época. Y los eventos están registrados en el capítulo de Hechos, capítulo 1. Dice que el crecimiento fue de 12 discípulos a 120. De repente de 120 ¿a cuánto? A 3,000. De repente de 3,000 a 5,000. Entonces miramos una característica saludable cuando nosotros queremos medir una iglesia, es que tiene que haber cierto crecimiento. Y hay que aprender a sumar y a multiplicar. Lamentablemente hoy nosotros estamos en un declinamiento porque la iglesia se está acostumbrando a dividir y a restar.
No importa el tamaño de la iglesia, usted va a encontrar que las iglesias se están dividiendo y se están restando. En vez de estar queriendo alcanzar a la comunidad, estamos tratando de sobrevivir y mantener a los poquitos que tenemos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, comunidades enteras en la iglesia primitiva se volvían al Señor. ¿Y sabe por qué se volvían al Señor? Porque la iglesia entera estaba envuelta en un círculo de la misión. Esa misión la ordenó ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo a los discípulos. La misión fue esta: vayan por todo el mundo y hagan ¿qué? Discípulos. Mateo 28:19 dice: por tanto, vayan, hagan discípulos de todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nuestro llamado no solo es compartir las buenas noticias. Nuestro llamado es hacer discípulos que hacen discípulos. Amén. Un discípulo es aquella persona que aprende ¿de quién? De su maestro, pero también tiene la habilidad de enseñar ¿a quién? A otro. Es aquella persona que tiene la capacidad de querer recibir, pero a la misma vez tiene la capacidad de poder dar, de compartir. Y a veces nosotros confundimos el proceso de hacer discípulo. El discípulo que nosotros ocupamos son 6 meses de discipulado, o hacemos clases de discipulado y pensamos que al terminar el proceso del discipulado ya somos discípulos. La verdad es que el discípulo es un estilo de vida que se conecta directamente de la vida que se manifiesta dentro de las iglesias. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una persona tiene la habilidad de conectarse en una iglesia, aprende de su pastor, tiene la capacidad de hacer otro discípulo, entonces nosotros damos una buena medida de generar multiplicación. Porque ¿sabe qué? Las iglesias que crecen son iglesias que están creciendo a través de un discipulado. ¿Estamos de acuerdo? La palabra discípulo viene del griego matete o mateteo. Y de ahí donde viene la palabra matemáticas. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que la única manera que nosotros podamos multiplicar nuestra iglesia es a través de personas que entienden quién es Dios y tienen la capacidad de compartir el evangelio con otra persona efectivamente. ¿Estamos de acuerdo? En ese tiempo la iglesia creció a través, óigame bien, a través de religiones hostiles. Recuerde que la iglesia se establece en medio de un grupo hostil, el judaísmo, y un grupo que amaban a otros dioses, paganos. Y la iglesia primitiva comenzó a crecer a pesar de la hostilidad de las religiones de la época. Cuando ellos comenzaron a recibir a Cristo como Señor y Salvador, ellos entendieron algo: esta es mi familia. Y eso se miró de esa manera. Usted lo mira en capítulo de Hechos, que ellos vendían todo, estaban compartiendo todo para estar unidos todos. Y hubiera sido buen momento quedarse en ese momento. ¿Sabe por qué? Porque cuando venimos a una iglesia, es bonito tener una iglesia saludable, amistosa, cariñosa, y a veces no le damos chance a que otras personas puedan venir a nuestra iglesia porque no queremos que nadie nos estorbe. ¿Cierto? La iglesia tuvo que pasar la barrera de la hostilidad religiosa para darle la bienvenida a un grupo que era muy diferente a ellos. Y usted lo mira como los gentiles son parte de la iglesia primitiva y les pone ciertas condiciones, y el apóstol Santiago dice: ¿saben qué? No le pongan trabas a los gentiles, con solo que reciban a Cristo y que sean parte de este momento. Ellos crecieron y entendieron la importancia de multiplicar la iglesia. También creció entre sociedades primitivas y sofisticadas de la época. La iglesia siempre, óigame bien, ha triunfado entre traidores, entre perseguidores, entre hambre, entre espada, entre escasez, y lo vamos a seguir haciendo hasta el día de hoy. Cuando una iglesia me dice: pastor, yo no puedo mover mi iglesia porque me falta recurso, no es que nos falta recurso. Nos hace falta fe en Cristo para poder transitar en todas las cosas que nosotros necesitamos para poder alcanzar a otra generación. ¿Está conmigo? La iglesia de Jesús siempre ha crecido y va a continuar creciendo porque el trabajo parece que no se ha completado. Estamos en un proceso donde nosotros hoy vivimos con más resistencia, óigame bien, más resistencia de asistir a una iglesia cristiana, pero no resistencia de Dios. Hoy la gente quiere oír de Dios. Lo que no quiere oír es que llegar a la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es que le cuesta mucho traer gente. Porque hoy la gente quiere conocer a Dios. Es más, ellos han diseñado el concepto de Dios en su propia burbuja, en su casa. Y no quieren venir a la iglesia. ¿Por qué no quieren venir a la iglesia? ¿Cuál sería la respuesta?
¿Por qué no se quieren comprometer? No se quieren comprometer. ¿Por qué no vienen a las iglesias? Tienen otro concepto. Tienen otro concepto. ¿Por qué no vienen a la iglesia? Le voy a decir por qué no vienen a la iglesia. ¿Sabe por qué la gente no viene a la iglesia? Porque no quieren ser parte de la gente que asisten en la iglesia. Porque nosotros de alguna u otra manera estamos restando o estamos ¿qué? Dividiendo. Porque no tenemos la misión de ¿quién? De Cristo arraigado en nuestros corazones y querer multiplicar y avanzar el reino de los cielos a nuestra otra generación. Ahora, la iglesia, mientras ha ido creciendo, pareciera que hubieran más cristianos como nunca más en otro tiempo, ¿cierto? Hoy comenzamos a contar y hacer estadísticas, hay más cristianos en los Estados Unidos y pareciera que en ninguna época nosotros tuviéramos más oportunidad de compartir el evangelio. La verdad es que podemos decir que el trabajo no ha terminado. Los Estados Unidos es el tercer país no alcanzado en el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos mucho trabajo por delante. La gente que está en los Estados Unidos, hoy Estados Unidos es el campo misionero más grande. Es el tercer país que no conoce ni han oído el evangelio por ninguna vez. Hay como unos 192 mil millones de personas que todavía no han escuchado del amor de Dios. Entonces, cuando yo estoy en una comunidad, y usted sabe que la comunidad ha ido cambiando, ¿cierto? Usted sabe que los hispanos nos hemos tomado las ciudades. Usted sabe que los hispanos somos como cuando estábamos en Egipto y el pueblo fue creciendo de tal manera que era muy numeroso. Ahora, en cualquier parte que usted va, hay un hispano. Entonces tenemos para nosotros la iglesia hispana, nunca antes hemos tenido la oportunidad de poder alcanzar a más personas. Porque hoy en cualquier lugar de nuestro barrio hay una persona que habla ¿qué? Español. La gente quiere conocer a Dios. Lo que la gente no quiere es venir a la iglesia. ¿Y cómo traemos nosotros a la iglesia? Discípulos que están comprometidos de hacer discípulos, de compartir su historia. Y cuando uno viene a una iglesia, uno llega más familiarizado. ¿Sabes qué? Aquí donde Dios cambió mi vida y transformó mi corazón. Pero para eso necesitamos hacer ¿qué? Discípulos. Alrededor de cada iglesia, en cada comunidad, hay personas que todavía no han sido ¿qué? Alcanzadas. En este lugar que estamos aquí, este lugar está lindo y hermoso. ¿Sabe cuál es el único problema de este lugar? ¿Cuál es el único problema de este lugar? Que está muy pequeño. Quisiéramos meter más personas en este lugar. No porque la iglesia sea más grande, es porque tenemos una misión de alcanzar al perdido. ¿Está conmigo, hermano? La palabra de nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos 2000 años atrás se mantiene incambiable. El mandato se mantiene inalterable. No ha sido actualizado o revocado. Siempre es el mismo. Vayan pues y hagan ¿qué? Discípulos. Como los cristianos modernos vemos este mandato el día de hoy. La meta de hacer discípulos es todavía el centro de las actividades de oración entre la iglesia el día de hoy. Hoy nosotros estamos tratando de hacer discípulos constantemente. Generalmente estamos poniendo a una persona al lado de nosotros para que aprenda a ser más discípulos. Amén. Hoy las características de las iglesias en Norteamérica son: el evangelismo no es una prioridad dentro de los creyentes. Si yo le pregunto a usted, ¿cuántos hermanos evangelizan en sus iglesias? ¿Cuántas personas traen nuevas personas a su iglesia? ¿Cuánto es el average? ¿Cuántas es las personas que asisten, nuevos creyentes a su iglesia? Cuando me dice voy a bautizar 12 personas, eso me está diciendo que hay un grupito que está activamente queriendo alcanzar a otras personas. Pero hay iglesias que no tienen bautismo en todo el año y tienen años de no bautizar a nadie. ¿Qué le dice eso? Que no están alcanzando a su comunidad que no conoce a Cristo. El evangelismo no es la prioridad. Hoy hacemos programas, hacemos miles de cosas, pero el evangelismo de compartir ya no es una prioridad en la iglesia. Generalmente nosotros lo que hacemos con el evangelismo es que tenemos un ministerio de evangelismo. Todos lo tenemos, ¿cierto? Bíblicamente eso no es así. La iglesia primitiva evangelizaban todos, no había un ministerio, no eran 2 o 3 que andaban dando trataditos. O sea, la iglesia tiene que tener el dolor en el corazón de que el mundo está perdido y todos queremos hacer algo al respecto. Y si todos comenzamos a traer una persona cada domingo, cada domingo, ¿cómo cambiaría el perfil de nuestra iglesia? Si solo tuviéramos una persona cada domingo y cada hermano estuviera comprometido, ese es el centro o la misión o la característica de una iglesia que evangeliza. Lo que fue el centro del corazón de la iglesia ha ido disminuyendo en las prioridades de la iglesia. ¿Se acuerda cuando Pablo llegó a Asia, qué dijeron? Aquí llegaron estos que trastornan el mundo.
O sea, necesitamos entender esto, que la iglesia está plantada para trastornar la comunidad donde cada iglesia local está predicando y está expuesta. Usted está aquí para poder trastornar a los hermanos y a la comunidad que está a su alrededor. No está compitiendo, pero por lo menos los 5 millas a la redonda tiene que saber de que hay una iglesia que ama a Cristo, que está dispuesta a entregarlo todo. Amén. Las actividades de la iglesia se han ido incrementando más hacia adentro y no hacia afuera. Ustedes van a mirar que las iglesias hacen todo lo posible para retener la membresía que tienen. Si tenemos solo 60, vamos a tratar de mantener los 60 y no estamos haciendo nada para hacer hacia afuera. Una iglesia que tiene que enfocar hacia afuera y no hacia adentro. Me gustaba lo que decía el pastor, vamos a ir a caminar y vamos a ir a que la iglesia sea visible para que la gente vea cómo los cristianos estamos desarrollándonos dentro de los procesos y los problemas de la comunidad. Entonces, las iglesias tratan de tener su propio programa, pero tenemos que estar enfocados de mirar hacia dónde. Hacia afuera. Cada vez que usted haga algo en su iglesia tiene que estar enfocado. ¿Cómo la gente que no conoce mi iglesia puede darse a conocer? La fábrica de producir discípulos ha disminuido dentro de la iglesia evangélica. Por ejemplo, nosotros nos gozamos que estén llenas nuestras iglesias, pero la gente no tiene ninguna intención de poder proyectar el carácter de Cristo en la vida de cada persona. Usted va a mirar gente cristiana que hace cosas indebidas como la gente que está ¿dónde? En el mundo. Entonces ya no hay una diferencia, ya no hay un nivel de vida donde uno dice, este hermano vive con la integridad y el carácter de Cristo, todos somos iguales. Hay personas que hacen las mismas cosas y esto tiene que ver con la falta de carácter y de producir una vida de discipulado. Muchos de los creyentes dentro de la iglesia ven su propia congregación con una limitación de ser un instrumento de Dios para alcanzar y transformar nuestra comunidad. Hay muchas iglesias que se miran limitadas porque le hace falta esto, le hace falta otro, pero la verdad no hay ninguna iglesia que esté limitada. Cuando el poder de Dios está detrás de cualquier congregación, Dios va a poner los recursos necesarios para seguir adelante y movernos hacia el mismo movimiento de Dios. Amén. Segundo, el evangelismo es una baja prioridad para la mayoría de los creyentes. Cuando nosotros queremos compartir nuestra historia, el evangelismo no es parte de nuestra naturaleza. Nosotros pudiéramos tener un amigo y tratamos más bien de poder decirle, invitarlo a la iglesia y lo que cree la iglesia, mucho más de decir, esto es lo que Dios ha hecho en mi corazón. Unos cuantos se sienten listos para compartir su fe con los demás. Muy pocos pueden compartir con entusiasmo acerca de la realidad de la participación de la iglesia en sus vidas. Muchas personas dicen, bueno, no necesito ir a la iglesia para sentir a Dios. Es necesario venir a la iglesia para poder compartir con el cuerpo de Cristo, para poder tener un encuentro personal con Dios. La mayoría de los cristianos hoy carecen de entrenamiento que los puedan habilitar efectivamente a compartir las buenas nuevas con los demás. Muchos de nosotros cuando andamos llevando el tratado, compartiendo el evangelio, estamos más preocupados de que esta persona entienda correctamente quién es Dios. ¿Estamos de acuerdo? Porque la Biblia nos enseña que con el corazón se cree ¿para qué? Con justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y estamos más preocupados que esta persona quiere recibir a Cristo, y pasamos horas tratando que la persona nos diga que sí, que perdemos el momento de la persona que está abierta para recibir a Dios. Uno tiene que saber que estamos de cacería y estamos de pesca. Y lo que Dios quiere es que nosotros alcancemos vida para Cristo. Conexión. Entonces no pase mucho tiempo tratando de hablar correctamente lo que es el evangelismo, sino más bien abre su corazón, que Dios lo va a usar tremendamente para alcanzar vidas. Amén. Tercero, el concepto bíblico de estar perdido se ha ido diluyendo. En nuestro mundo moderno, cultural, el entendimiento de las personas que están fuera de Cristo, usted sabe, el que no está en Cristo está ¿cómo? Perdido en sus pecados y sus delitos. Y si no hay nadie que los convenza o les predique, estas personas van a ir al infierno. Y el proceso del infierno no es para que el mundo se vaya, sino para que nosotros tengamos la oportunidad de compartir el reino de los cielos. Está fuera de la mente. Muy pocos han quedado del cristianismo del primer siglo, de la convicción que de la vida sin Cristo es una vida perdida en la eternidad. Nosotros tenemos que entender que no estamos aquí porque somos buena gente. Estamos aquí porque tenemos una gran necesidad de que Dios se hizo presente en nuestra vida y ahora hay un fuego y un deseo de querer compartir lo que Dios ha hecho en nuestros corazones. Muy pocos sistemas de evangelismo hacen discípulos. Hoy lo único que importa del evangelismo es el crecimiento de las iglesias. Yo no hago evangelismo para que crezca mi iglesia. Ese no es el punto principal. Voy a hacer evangelismo para que mi iglesia crezca. Voy a hacer evangelismo porque quiero que la gente se salve.
¿Hace sentido? No voy a hacer evangelismo solo porque quiero llenar mis bancas. Voy a hacer evangelismo porque es mi responsabilidad de mi iglesia de alcanzar al perdido. ¿Está conmigo? En muchas iglesias hay más personas que salen por la puerta trasera y muchos no entienden el concepto para qué existe una iglesia y lo hacen de transferencia y de muerte o reversión. Muchos de nosotros que asistimos a una iglesia nos olvidamos porque es que Dios nos alcanzó. La iglesia tiene ciertas características que tiene que presentarse para crecer saludablemente. Y una de esas características es que nosotros debemos de amarlos, unos a quién, a los otros como Cristo nos amó a nosotros. En esto conocerán que son mis discípulos, dice la Biblia, en que ¿qué? Se aman los unos a los otros. ¿Estamos de acuerdo? El problema que nosotros tenemos es que cuando venimos a una iglesia cristiana, sentimos la hostilidad de las personas que asisten a una iglesia. Cuando usted llega por primera vez a una iglesia cristiana, usted que llega de visita a una iglesia, la primera impresión, usted se siente como un animal raro. Todo el mundo lo comienza a mirar. Y máximo, si trae la Biblia marcada, ya lo ponen como, cuidado con este hermano, tiene la Biblia marcada. ¿Cierto? La verdad es que la iglesia debería ser un lugar bien amoroso, donde nosotros debemos de sentirnos amados porque somos familia del mismo Dios. ¿Estamos de acuerdo? Y cuando nosotros llegamos a una iglesia, sentirnos atraídos de querer ¿qué? Volver. Pero muchas veces cuando venimos a nuestra iglesia, sentimos la hostilidad y lo que queremos es no volver más. Y cuando dice, me invitas a la iglesia, mejor me quedo aquí en mi casa viendo el partido, viendo la novela. No me interesa. ¿Por qué? Porque voy a ser parte de una hostilidad que yo no necesito. Recuerde que la gente que está perdida piensa que está bien. Usted tiene que convencerlo que está perdido. ¿Está conmigo? Muchas iglesias no están haciendo discípulos, solo están ¿qué? Creciendo. Ustedes van a ver iglesias que son muy grandes y no hay ningún contexto. Y está bien crecer porque hacemos misiones, pero si solo fuera el crecimiento y no fuera de ser discípulos, entonces perdemos el enfoque. Quinto, el evangelismo está enfocado en una decisión en vez de, el evangelismo no está enfocado en una decisión en vez de ser discípulos. Estamos aquí creyendo que de alguna u otra manera nuestro trabajo es hacer iglesia y pagar los biles. Quiero decirle algo, que Dios no nos llamó a pagar biles, Dios no nos llamó a pagar renta, Dios nos llamó a ganar almas para Cristo. ¿Cierto? Cuando yo me pongo a pensar, ¿para qué tú me llamaste, papi? ¿Para pagar la renta de este mes? No me interesa. Pero cuando yo vengo a mi iglesia, yo digo, Señor, gracias porque me da la oportunidad de impactar la vida de aquella persona que todavía no te conoce. Y mis hermanos somos parte de eso. Porque yo puedo predicar el buen mensaje, pero si mis hermanos están de malcriados, la persona que asiste se la va a llevar. ¿Estamos de acuerdo? Hay una gran brecha entre una decisión y hacer una ¿qué? Discípulo. Muchas veces pensamos de que recibir a Dios solo es una, Señor, yo te acepto como mi Señor y mi Salvador. No, ese solo es el empiezo. ¿Cierto? Dice que el que empezó la buena obra en nuestra vida la va ¿qué? A terminar hasta que Cristo venga por nosotros. O sea que el primer paso es que reciban a Cristo, pero el segundo paso tiene que haber una intención de hacer lo que discípulo. El hacer discípulo es interpretado como la medida del crecimiento espiritual. Nosotros decimos, es que ya soy discípulo porque ya crecí. No se trata de crecer, se trata de tener la intención de compartir lo que hemos aprendido del maestro y podamos compartirlo con otra persona más. Amén. En la gran comisión Jesús es claro en el mandamiento de ir y hacer discípulos. Esto incluye el concepto de ganar almas, y la palabra discípulo es uno que aprende y a la vez tiene la capacidad de enseñar a otros. Muchos de nosotros ni siquiera compartimos correctamente nuestra fe. ¿Cierto? Entonces la verdad de las cosas, tenemos un gran desafío por delante de que el mandato todavía sigue vigente, de poder apartar a la persona que usted piensa que tiene la capacidad de poder ser discípulo, que aprenda y a la misma vez que tenga la capacidad de enseñar a otro. El evangelismo, hermano, es discutido pero muy poco practicado. Muchos de nosotros hablamos de evangelismo, pero no todos tenemos la capacidad de evangelizar. Usted me dijera, pastor, ¿cómo sé si una persona tiene el don de evangelismo? El hecho que ande en la calle no quiere decir que tenga el don de evangelismo. ¿Estamos de acuerdo? O sea, me dice, si usted me dijera, pastor, en estos 5 meses yo he andado en la calle evangelizando todos los días porque soy un buen evangelizar. La pregunta que yo le diría es, ¿cuántas personas has alcanzado y ya están dentro de la iglesia? ¿Estamos de acuerdo? Si usted me dice, pastor, es que yo tengo ese don, pero si usted no puede medir ese don en una realidad, ¿cuántas personas a las que ha bautizado que han alcanzado ya se han bautizado? Pues todavía no hemos tenido ni una, entonces tenemos un gran problema de evangelismo.
Porque a veces solo tenemos un concepto, amén. Ahora, ¿cómo estas estadísticas se comparan con el evangelismo del Nuevo Testamento? El evangelismo del Nuevo Testamento era alcanzar a los no creyentes y era la prioridad de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva comparada a la iglesia moderna es que la iglesia primitiva tenía una alta prioridad de ganar almas nuevas. Es más, cuando Pablo llegó a Roma, que le dice, oh, estoy preso, pero esto ha sido una buena oportunidad para que el evangelio sea predicado. Aún el pretorio está escuchando el evangelio. ¿Cierto? ¿Cuál será la prioridad de una iglesia que quiere crecer y sea saludable? Estar en la misión de ganar almas para Cristo. Segundo, la asunción que cada cristiano se convertía en testigo del amor de Dios es un aforisma. Quiero decirle que todas las personas que están en una iglesia, no todas las personas son amorosas. No todas las personas tienen la misma fe que usted tiene. Es más, usted está pasando, mire que un pastor pasa todo el tiempo, en vez de ganar almas para Cristo, tratando de armonizar la iglesia, tratando de arreglar los problemas. En vez de gastar su energía en ganar, está gastando su energía en que no se peleen los niños. Que no se peleen los niños porque no hay amor entre ellos. No hay perdón entre ellos. Imagínense qué tremendo. El trabajo de un pastor es predicar, ganar almas para Cristo, pero toda su energía la ocupa para que los niños no se peleen. Y nos desgastamos y uno dice, esto es tan aburrido. Yo pensé que la iglesia era más interesante que estar aquí de referee. Dios no me llamó a ser referee. ¿Cierto? Cuando Dios me llamó al pastorado, yo le dije, Señor, no me hagas esto. No me hagas esto, papá. Le digo, yo nunca he sido, es más, la iglesia nunca me ha gustado. No me hagas esto, papá, que quiero yo plantar una iglesia. Huí 10 años de mi vida no querer plantar la iglesia. Porque yo miraba a mi pastor, y yo sabe que su pastor es su héroe. Yo miraba a mi pastor cómo lloraba por querer arrendar a los hermanitos de la iglesia. Entonces yo dije, yo no quiero este trabajo. Mejor, mira, soy misionero, evangelista, lo que sea, pero no quiero ser pastor, le digo. Después de 19 años me encuentro haciendo lo mismo que mi pastor. Estar negociando con los niños de la iglesia lo que no quería. ¿Por qué? Porque esa es parte del trabajo. Pero más allá que es parte del trabajo, que tengamos la intención de estar convencidos que nuestro trabajo, porque existe una iglesia, no es para resolver los problemas internos de la iglesia, sino para que la iglesia pueda salir hacia afuera y alcanzar a las demás personas que no conocen a Dios. Y el concepto de la perdición de la persona era claro en la mente y en el corazón de la iglesia. La gente sabía que el que no tenía a Dios estaba perdido, y ellos estaban dispuestos a que nadie se perdiera, sino que todos fueran alcanzados para la gloria de Dios. El evangelismo no fue diseñado, hermano, fue diseñado para ser discípulo, no herramientas de irle crecimiento. Cuando usted me dice, voy a ir a evangelizar, usted tiene la intención de ir a ser discípulo. Amén. No para ir a crecer su iglesia. El evangelismo era el centro del discipulado entre los creyentes. O sea, ¿qué quiere decir? Que el evangelismo era la capacidad que tenía la iglesia primitiva de compartir la historia de nuestro Señor Jesucristo. Era la manera en cómo ellos se habían conectado, de saber que el Cristo de la gloria se hizo hombre y había muerto por nuestros pecados. Y que teníamos oportunidad de tener un encuentro con Dios. Hacer discípulo era alcanzar a los no creyentes, y el evangelismo era la prioridad de la iglesia, no de un grupo. Si yo le digo a mi iglesia, si cada uno de nosotros, somos 250, si cada uno de nosotros traemos uno cada año, el próximo año vamos a tener ¿cuánto? 500. Y solo que uno, hermano, yo creo que con todo mi corazón, si traemos un hermano una vez al año que no conozca a Cristo, nos vamos a estar multiplicando progresivamente cada año. Y estos templos serán muy pequeños para la gloria de Dios. Amén. El crecimiento, hermano, sucede cuando todos los miembros de la familia de Dios están activos en compartir el amor de Dios con los que no son, ¿qué? Creyentes. Si cada uno de nosotros tiene la capacidad de poder compartir la historia de Cristo, de poder traerlos a la iglesia, y que la iglesia tenga la capacidad de poder crear un ambiente donde las personas que vengan a nuestra iglesia se sientan amadas, se sientan perdonadas. ¿Y sabe lo que me gusta en mi iglesia? Que en mi iglesia se sienten seres humanos, que tienen el permiso de equivocarse. ¿Por qué? Porque así es como Dios restaura el corazón de las personas y tienen la capacidad de compartir la historia con otros más.